Amén, amén, amados hermanos, Dios nos bendiga y vamos a comenzar este tiempo ahora con la predicación o el sermón de esta mañana. Así que mi amado hermano, yo te invito a que puedas abrir tus Biblias, Carta de Juan, capítulo 5, versículos del 13 al 21. Y vamos a terminar esta mañana ya esta primera carta, que a decir verdad, ha sido de mucha bendición, porque lo que concluye esta carta, mi amado hermano, lo que concluye es de que vivamos una vida llena de seguridad en Cristo y una vida de esperanza en Él. Esta carta nos lleva a la acción, a una vida práctica de todo lo que hemos recibido. Quisiera ahí darte unas breves palabras ya para terminar esta carta en esta mañana. Nosotros hemos visto hasta aquí, mi amado hermano, acerca de lo que trata la primera carta de Juan. Y la primera carta de Juan nos habla acerca de estos tres grandes temas que se entrelazan capítulo a capítulo. Y que además también estos temas en cada capítulo va añadiendo un poco más acerca de estos temas. La fe, el amor y la obediencia a Cristo y a nuestro prójimo. Así que recuerda, mi amado hermano, estos tres grandes temas, que también son para darnos las certezas, como la certeza de la vida eterna, la certeza de la respuesta de Dios a nuestras oraciones, certeza a la victoria sobre el pecado, certeza de que pertenecemos a Dios, certeza de que el Hijo de Dios ha venido. Y todo esto, mi amado hermano, que estamos mirando del capítulo 5, nos lleva a la seguridad ahora en Cristo y a una esperanza en Él. Y de eso, mi amado hermano, trata toda esta carta. Hablamos de la fe, el amor y la obediencia, y nos da las certezas para vivir una vida de seguridad, segura en Cristo, y una vida de esperanza en Él. Amén. Y eso, mi amado hermano, lo vamos a ver en esta mañana. Esta mañana ya terminamos, es el último sermón de esta primera carta. Y vamos a ver, mi amado hermano, las tres últimas certezas. Hemos dicho que habla la fe, el amor, la obediencia. Pero aquí nos está dando la certeza para que al culminar este sermón veamos de manera práctica esa seguridad que Cristo quiere que tengamos y esa esperanza que Él también quiere que tengamos en Él. Amén. Amén. Así que lo que hemos visto hasta aquí son las dos certezas y hoy día vamos a terminar las tres últimas certezas que nos habla el capítulo 5 del versículo 13 al 21. Y vamos a darle lectura ahí, mi amado hermano, para poder entrar en contexto y comenzar ya la predicación de esta mañana, de este gran tema. Amén. Capítulo 5, versículo 13 al 21. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno.
Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Mi amado hermano, repasemos ahí las dos certezas en esta sección. La primera certeza habíamos dicho que es la certeza de la vida eterna. Y esta certeza está en el versículo 13 cuando dice: estas cosas os he escrito para que creéis en el nombre del Hijo de Dios, pero atención aquí, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aquí nos habla acerca de esa certeza de que tenemos la vida eterna. Hebreos 10, versículo 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa certeza es por la ofrenda que hizo perfecto. ¿Y cuál es esa ofrenda? La muerte de Cristo por todos nosotros para justificarnos delante de Dios. Así que Romanos 8:32 dice que Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mi amado hermano, por esa ofrenda hizo perfecto a los santificados. Esa ofrenda es Cristo. Pero además, leemos aquí en Romanos que dice: no nos dará también con Él todas las cosas. Él nos va a guardar. Filipenses 1:6 dice: estando persuadidos, convencidos, seguros que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La salvación es de principio a fin. Comienza con esa ofrenda, pero con Él, juntamente con Él nos dará todas las cosas. Él nos guardará hasta el final, hasta el día de la glorificación. Y esto es para que sepáis, tienes vida eterna. Amén. Amén, mi amado hermano. ¿Qué más vimos? Vimos acerca de la certeza de la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Ahora, como hijo de Dios, tenemos la certeza que cuando oramos, Él nos escucha, porque tenemos ahora comunión con Dios. Pero esta comunión, veíamos también, esta oración, esta certeza que Él nos escucha, es condicional. Y nos daba las condiciones para que Dios escuchase nuestras oraciones. Él ya lo hizo todo, pero además ha puesto condiciones para que pueda oír nuestras oraciones. Santiago nos da algunos alcances de cómo ha de orar. Santiago dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. No quiere decir que nosotros no podamos pedir cosas que son propias de nuestras necesidades físicas y espirituales. Podemos decirlo, pero no para nuestro deleite. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22 dice: y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. La condición es guardar sus mandamientos, porque sus mandamientos es la base, mi amado hermano, de todo lo que es bueno. Es la base de todo lo que debemos de hacer, mi amado hermano, porque de ahí se desprende todo principio. Es guardando sus mandamientos la base para hacer la voluntad del Señor, vivir conforme a la voluntad del Señor. Amén. Amén. Así que veíamos estas dos certezas: la certeza de la vida eterna y la certeza de la respuesta de Dios a nuestras oraciones.
Ahora vamos a comenzar a ver las tres últimas certezas. Esta es la certeza de la victoria sobre el pecado. Primera de Juan 5, versículo 18 dice: sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Amén. Aquí nos dice, sabemos que hemos nacido de Dios y que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Mi amado hermano, Dios nos ha dado una nueva vida, nacido de Dios. Nos ha cambiado el corazón de piedra con un corazón de carne sensible a las cosas de Dios. Hemos nacido de Dios. Mi amado hermano, ese nuevo nacimiento comienza con algo llamado regeneración. Dios nos ha dado la vida de manera sobrenatural a través de su palabra y la operación del Espíritu Santo, causando, mi amado hermano, esa transformación radical de la punta de nuestra cabeza hasta la punta de nuestros pies. Ha cambiado totalmente. Ha cambiado nuestra disposición a Él. Si vivíamos antes sin deseos de agradar a Dios, sin deseos de pensar como Dios, hablar como Dios, caminar como Dios, Él ha cambiado esa disposición. Ahora en esa nueva vida hay un deseo que es contrario al deseo que teníamos. Ahora deseamos hablar como Él, pensar como Él, caminar como Él y hacer la voluntad. Él es la nueva vida que comienza por la regeneración. Y también quiero hacer la aclaración. Es ahí donde comienza la nueva vida, pero hay otro proceso que sigue a esta nueva vida que se llama conversión. Es la experiencia que nosotros tenemos de saber que ya tenemos una nueva vida. Es la experiencia de saber que ya no somos iguales. Es la experiencia de conocernos ahora nosotros mismos, que ya somos distintos. Somos nuevas criaturas. Pero aquí el texto dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios. El texto sigue diciendo, versículo 18. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Atención aquí. No practica el pecado. No quiere decir que no pecamos. Lo que está diciéndonos el texto es no practicar el pecado. Todavía hay un remanente de maldad. Todavía hay un remanente de pecado. Todavía está allí eso que nos aqueja. Para empezar, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en la nueva vida somos nuevos, como hemos dicho, totalmente, pero todavía hay un remanente que se nos ha dejado en esta vida, en este tiempo, en esta era. Pero veamos el texto cuando nos dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2, versículo 1 al 5 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esta verdad
de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, es la base para entender cómo es esta transición. Porque hay una transición que al ser nuevas criaturas, se nos deja aún ese remanente de pecado. Esta aclaración lo hace ya también, lo hemos visto en el capítulo 3, versículo 9. Ahí nada más déjame darte lectura algo que ya hemos visto y algo que hemos aclarado. 3, primera de Juan, versículo 9 dice, y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahí está, aclarándonos que habla de la práctica. Y no puede pecar, no es que no peque, sino habla de una práctica porque tiene la simiente de Dios. Eso lo aclaramos. El cristiano, como se le ha dejado ese remanente, peca, pero no practica. Peca y tiene consecuencias, y es necesario que esas consecuencias se traten en una iglesia, pero no practica. Peca y no tan solo se trata en la iglesia, sino que Dios también trata su pecado y hay consecuencias que a su vez pueden ser borradas o consecuencias que ya quedan a lo largo de tu vida. Pero no practica el pecado porque tiene la simiente de Dios y lo aclaramos ya en su momento. Entonces, vemos también que en esa transición queda ese remanente de pecado. Miren también lo que dice en el capítulo 1, que fue otro texto, versículo 8 y el versículo 10, que también tocamos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y sus palabras no están en nosotros. Miren, acá hay una aclaración. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces es nuevamente la confirmación que en esa transición de muerte a vida queda el remanente de maldad y se le aclara que el cristiano peca y aquel que diga que no peca hace mentiroso a Dios. ¿Por qué se aclara eso? Amén, hermanos santos. ¿Por qué se aclara eso? Porque hemos visto a lo largo de la cristiandad que caían en pensar que el cristiano ya no puede pecar. Y eso trae terribles consecuencias. ¿Ven? Pero ¿qué más? Vimos aquí. El versículo 9 también nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué limpia nuestros pecados, mi amado hermano? Porque ya somos de Él. Porque abogado tenemos a Jesucristo. Y como somos de Él, sabe que ese remanente está en nosotros y Dios nos va limpiando para santificarnos. Es una realidad también para confirmarnos que es bíblico decir que el cristiano peca, pero no practica el pecado. Ahora, dice, versículo 18, primera de Juan, capítulo 5, 18. Pues aquel Cristo que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. Ahora que nosotros hemos nacido de Dios, ya hemos visto que tenemos una seguridad, que aunque pecamos, como hemos nacido de Dios, ese pecado, Dios la tratará y habrá consecuencias, la iglesia tratará y habrá consecuencias, pero a pesar de que pecamos, por el hecho que hemos nacido de Dios, mi amado hermano, estamos seguros de que el cristiano dice la Biblia que peca y nos da esa tranquilidad, pero no pecamos. Tranquilidad en el sentido de seguridad en Cristo, no tranquilidad en el sentido de que hemos pecado y estamos tranquilos, pero hay una seguridad por el hecho de hacer de Dios
nos da la seguridad que hay una realidad que pecamos pero no practicamos. Pero en segundo lugar dice que el ser nacido nuevo, el nacido del ser nacido de Dios, nos guarda del maligno. O sea, que también nos va a guardar hasta el día de nuestra glorificación, no solamente de nuestro propio corazón, de nuestro malo corazón que todavía alberga el remanente de maldad, sino también nos guardará del maligno en nuestro caminar, en nuestro día a día, en esta vida. Y Él nos guardará. Dice que el maligno no le toca. Juan 14, 18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dios ha dado su Espíritu, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él nos guardará también del maligno. Juan 17, versículo 11 nos dice: Padre Santo, a los que me has dado, guárdenos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y el versículo 15 nos dice: no ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Mi amado hermano, es la seguridad que tenemos a través de la persona del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, con nosotros en este tiempo. Mi amado hermano, fue la oración y así intercede el Padre a la diestra de Dios todos los días. Abogado tenemos. Versículo 18 una vez más dice: aquel Cristo que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. La palabra tocar significa agarrar o atrapar. El maligno no le toca, no lo agarra, no lo atrapa. Amén. Porque Dios nos guarda y ha dado su Espíritu, el Espíritu de Cristo, para guardar de nuestro mal corazón y del maligno. Amén. Y así nos da esta certeza. ¿Qué certeza hemos visto hasta aquí, mi amado hermano? Hemos visto la certeza de la victoria sobre el pecado. Y eso es porque sabemos que hemos nacido de Dios. Y el hecho de nacer de Dios implica estas dos verdades: nos guardará del remanente de pecado que hay en nosotros y del maligno. Eso es una gran certeza. Y Dios quiere que tú tengas esa certeza, mi amado hermano. La cuarta certeza es la certeza de que pertenecemos a Dios. Primero de Juan 5, versículo 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo está bajo el maligno. ¿Qué significa saber que somos de Dios? Significa dos cosas. Somos de Dios por creación, porque nos ha creado. Y somos de Dios porque Él ha dado su vida por nosotros y nos ha comprado. Somos de Dios por creación y somos de Dios por redención. Amén. Todos son criaturas, pero no todos son hijos de Dios. Pero nosotros sabemos que somos de Dios doblemente, por creación y por redención, porque Cristo ha dado su vida por ti y te ha comprado. Entonces eso significa que somos de Dios y por tanto el mundo entero está bajo el maligno. Amén, hermanos, sabemos que el mundo está bajo el maligno, pero ¿saben? El destino del maligno, de Satanás, será un lago de fuego, un lago de azufre. Apocalipsis 20, versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados
día y noche, por los siglos de los siglos. Amén. Hay una frase, mi amado hermano, que dicen que cuando Él te haga recordar y ver tu pecado, hazle recordar con la palabra su final. Y su final es fuego y azufre, donde Él estará. La sentencia ya le ha sido dada. Es un enemigo que tenemos, un enemigo pero vencido. Amén. Esta certeza nos lleva a saber que pertenecemos a Dios y que el mundo entero está bajo maligno. Maligno cual fue vencido y será sentenciado, como está escrito, en un lago de fuego y azufre eternamente. Y en quinto lugar, mi amado hermano, es la certeza de que el Hijo de Dios ha venido. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos da entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esto, mi amado hermano, es claro ya para nosotros el Evangelio. Y esta certeza es de que Él ha venido. Identificar al Hijo. Porque muchos se han atribuido, mi amado hermano, ser mesías del mundo en muchas religiones, pero nosotros sabemos que el Hijo de Dios, Jesucristo, Él ha venido. Entonces, ¿qué nos dice ese texto? Que Él ha venido para rescatarnos del mundo y del maligno. Ha venido para salvarnos y posicionarnos, mi amado hermano, en esas mansiones celestiales, en la gloria eterna con Dios, en una adoración, mi amado hermano, indescriptible con todos los ángeles, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha llegado el pensamiento del hombre. Son las cosas que Él ha preparado para los que le aman en ese reino eterno, donde no habrá maldad, ni muerte, ni dolor. Amén. Un reino de justicia y gloria a Dios, mi amado hermano, por esa bendita obra de Jesucristo. Pero también dice, y esto es posible gracias a que nos revela al Padre. Por eso dice, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Nos ha dado entendimiento para saber, mi amado hermano, que Él, Jesucristo específicamente, ha venido por nosotros. En una ocasión, los apóstoles, frente a esta pregunta que rondeaba sobre sus mentes, el apóstol Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Juan 14, 8 al 9. Cristo vino para darnos vida y Él nos ha dado a conocer. Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Nos lleva al conocimiento de Cristo y al conocer a Cristo trae esa libertad. Vemos que dice, y estamos en el verdadero, nuevamente versículo 20, ahora la parte B. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mi amado hermano, qué maravilloso es saber estas verdades, porque estas verdades traen la certeza de que el Hijo de Dios ha venido. Y esa es la certeza de saber que si hemos conocido al Hijo, tenemos la vida eterna. Estas son esas verdades, esas certezas que nos muestra esta primera carta de Juan. Y así concluimos, mi amado hermano, llevándonos esas certezas a que vivamos con una vida de seguridad y una vida de esperanza.
Hasta aquí entonces concluimos. Hemos visto en esta carta el gran tema de la fe, el amor y la obediencia. Fe en Jesucristo y por ende el amor que nace en nuestros corazones después de haber venido a Él. Y el cumplimiento del amor nos lleva a la obediencia. Nos da todas estas certezas con el propósito de vivir una vida con seguridad y esperanza. Y déjame terminar diciéndote algunas palabras prácticas con respecto a esa seguridad y certeza que Dios quiere que vivamos. Dios quiere que vivamos con seguridad, y esto es vivir con seguridad en Cristo. Implica reconocer y vivir a la luz de las verdades que nos liberan del miedo y de la incertidumbre. Vivir con seguridad hasta aquí es saber que en Cristo ya no hay condenación para los que están en Él. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa seguridad es saber que estar en Cristo ya no hay temor, porque nos ha libertado de la condenación. También significa confiar en la obra redentora de Cristo, porque solo en Él podemos alcanzar la vida eterna y ya no haber condenación en nuestras vidas. Esa seguridad significa, a través de esta carta, reconocer la protección de Dios. Esto es entender que Cristo nos guarda del maligno y nos da poder para poder vencer. También es reconocer hasta aquí que debemos vivir en comunión con Dios. Mi amado hermano, esa relación profunda a través de la oración, la palabra y la comunidad de la iglesia, lo que nos da confianza en su presencia y su guía, librándonos del miedo, mi amado hermano. Dios quiere que vivamos con seguridad en esta nueva vida que tenemos en Cristo. Pero también, en segundo lugar, una vida de esperanza. Se basa en la certeza de que Dios nos ama y nos guarda a pesar de nuestra debilidad y nuestros fracasos. Vivir con esperanza significa confiar en el futuro. Debemos confiar en su plan redentor. Vivamos con esperanza. Vivir con esperanza también es mantener la perspectiva eterna. No dejar que las dificultades del presente nos desanimen, porque sabemos que Dios está obrando en nuestras vidas. Nada debe separarnos del amor de Dios, porque no existe nada que nos separe del amor del Padre. Ni principados, ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor de Dios. Y vive con esperanza. Cuando se te presente un obstáculo, mi amado hermano, llénate de esperanza de estas verdades y pasa todo obstáculo. Vive con esperanza. También vivir con esperanza es vivir con propósito, sabiendo que nuestra vida tiene un significado eterno. Mi amado hermano, hay un significado eterno que trasciende esta vida. Tú vives para la gloria de Dios, porque así será eternamente. Por tanto, es la antesala que nos vamos preparando para vivir una vida con propósito. Y esto es vivir para la gloria de Dios, porque estaremos con Él, glorificándole para siempre. Vive con esperanza. Mi amado hermano, al terminar aquí, esta carta nos ha enseñado estas verdades. Y si tú no estás viviendo con seguridad y con esperanza, que estas verdades te ayuden a renovar tu compromiso con las verdades de Dios y te lleven a este objetivo de esta primera carta de Juan. Y si tú estás viviendo con seguridad y esperanza, perfecciona esa seguridad
perfeccione esa esperanza para que puedas glorificar a Dios en todo momento y cuanto más en los tiempos de prueba. Dios nos ayude a todos, Dios ayude a su iglesia. Vamos a terminar aquí orando delante del Señor. Amén. Padre Santo, gracias, mi buen Dios, por llevarnos, Señor, estas verdades de esta primera carta de Juan. Gracias, mi buen Señor. Tú has sido bueno en gran manera y no hay nadie más bueno que tú. Gracias, Señor, por llevarnos a esta realidad de la fe, el amor y la obediencia, dándonos estas certezas para causar en nuestros corazones seguridad y esperanza. Oh, mi Señor, solo en Cristo tenemos la verdadera seguridad y la verdadera esperanza. Gracias, mi buen Jesús. Gracias, mi buen Señor. Así oramos, Padre bendito, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a crecer en esta seguridad y en esta esperanza. Ayúdanos, mi buen Señor, a vivir, Padre Santo, para tu gloria, mi buen Dios. En el nombre de Jesucristo, así oramos, Padre amado. Amén. Amén.